Eran exactamente las 9:00 de la mañana cuando el silencio de porcelana de mi propia casa se rompió. No por un accidente, sino por una declaración de guerra doméstica. La luz del sol entraba por los ventanales del comedor principal, iluminando la vajilla de gala que Rosa, nuestra empleada de confianza, había estado puliendo desde el amanecer para la llegada de los ilustres invitados. El aroma a café recién molido, ese que mi hijo Jorge compra, pero que a mí me prohíben beber por mi supuesta hipertensión, flotaba en el aire como un recordatorio de todos los lujos que financié y que ahora me están vetados. Yo estaba de pie junto al aparador, doblando con cuidado mis sábanas de hilo egipcio, las únicas que me quedaban de mi vida anterior, cuando el sonido de unos tacones agresivos resonó contra el mármol frío del pasillo, anunciando la llegada de una tormenta llamada Camila. Sin mediar un «buenos días», mi nuera irrumpió en el comedor con la velocidad de quien se cree dueña absoluta del territorio y de las personas que lo habitan. Sus ojos escanearon la habitación buscando imperfecciones y se detuvieron violentamente en mis manos. En un movimiento brusco y humillante, Camila arrancó las sábanas blancas de mi agarre, lastimándome las articulaciones de los dedos, y las arrojó al suelo del pasillo como si fueran trapos infectados. La tela suave, que había costado una fortuna hace años, aterrizó desordenada a los pies de Rosa, quien se quedó petrificada, apretando la bayeta contra su pecho, incapaz de levantar la mirada por el terror a perder su empleo. El sonido de la tela golpeando el piso fue sordo, pero en mi pecho retumbó como un disparo de cañón que marcaba el fin de mi paciencia. Camila me miró con ese desdén ensayado que ha perfeccionado durante los últimos 3 años, alisándose su blusa de seda que, irónicamente, probablemente se pagó con los intereses de mi capital. Su voz no tembló. Era afilada y venenosa, diseñada para cortar cualquier rastro de dignidad que me quedara frente a la servidumbre. Mis padres, los Aragonés, llegan hoy y no pueden ver esta decadencia paseándose por la casa principal. Hizo una pausa teatral, señalando el pasillo con una uña perfectamente manicurada. Necesito que desocupes tu cuarto inmediatamente. Vas a dormir en la sala estos días. Y dile a Rosa que limpie tu olor a viejo antes de las 11, porque mi madre tiene el olfato muy sensible para la decrepitud. El aire en la habitación se volvió denso, casi irrespirable, mientras Rosa Chacón bajaba la cabeza aún más, avergonzada no por mí, sino por la crueldad que estaba presenciando y su propia impotencia para defenderme. Yo sentí el calor subir por mi cuello, una mezcla de indignación y vergüenza. Pero mis años en el mundo empresarial me enseñaron que quien grita pierde y quien calla otorga. Yo no pensaba hacer ninguna de las dos cosas. No había lágrimas en mis ojos, solo un cálculo frío y rápido de mi situación actual. Me alisé la falda de mi vestido, un gesto mecánico para recuperar la compostura física, y sostuve la mirada de mi nuera con una serenidad que ella confundió con sumisión senil, sin saber que detrás de mis ojos grises se estaba armando un balance contable. Di un paso adelante, ignorando las sábanas tiradas en el suelo, y hablé con un tono de voz bajo pero firme, el mismo que usaba en las juntas directivas cuando detectaba un error en los balances financieros. ¿Decadencia, Camila?, pregunté, asegurándome de que cada sílaba aterrizara con peso. ¿Es esa una palabra curiosa para describir a la mujer que puso $250,000 en efectivo, billete sobre billete, para que pudieras pisar este suelo de mármol que tanto te gusta? Vi cómo un leve tic nervioso aparecía en su mejilla izquierda. Ella odiaba que le recordaran el origen del dinero. Prefería la fantasía de que todo esto era fruto del esfuerzo de su marido, mi hijo, quien apenas podía mantener su membresía en el club de golf sin mi ayuda oculta. Camila soltó una risa seca, despectiva, sacudiendo la cabeza como si estuviera espantando una mosca molesta. El pasado no paga las facturas de la luz hoy, Ángela, y deja de inventar cifras, que tu memoria ya no es lo que era, replicó, girándose sobre sus talones para marcharse, no sin antes lanzar una última orden al aire, ni siquiera mirándome. Quiero esa habitación vacía en 1 hora. Si veo una sola foto tuya o una de tus pastillas en la mesa de noche cuando lleguen mis padres,
Te juro que te mando a un asilo público esta misma tarde. El portazo que siguió hizo vibrar los cristales de la vitrina, dejando tras de sí un silencio cargado de electricidad estática y la promesa de una amenaza real sobre mi libertad. Rosa se apresuró a recoger las sábanas del suelo, murmurando disculpas entre dientes, con los ojos vidriosos. «Lo siento, doña Ángela. Lo siento mucho. No sé qué hacer», susurró, doblando la tela con reverencia, tratando de devolverme un poco de la dignidad que mi nuera había intentado arrancar. Le puse una mano suave sobre el hombro, deteniéndola. «No te preocupes, Rosa. Deja eso ahí», le dije con calma. «Ellos creen que el poder se demuestra gritando y tirando cosas. No saben que el verdadero poder está en los detalles que nadie nota hasta que es demasiado tarde». Rosa me miró confundida, pero asintió y se retiró a la cocina, dejándome sola en el escenario de mi humillación matutina. Con la habitación finalmente vacía, metí la mano en el bolsillo profundo de mi bata de casa y mis dedos rozaron la textura familiar de cuero gastado. Saqué mi vieja libreta negra de contabilidad, un objeto que había sobrevivido a la venta de mi empresa y a la muerte de mi esposo. No era un diario de sentimientos llorosos, era un registro forense. Camila pensaba que yo era una anciana indefensa que pasaba los días mirando por la ventana, pero no sabía que cada desaire, cada gasto sospechoso y cada movimiento financiero estaba siendo documentado con la precisión de un auditor fiscal esperando el momento de la auditoría final. Abrí la libreta en una página nueva. El papel crujió ligeramente bajo mis dedos. Saqué mi bolígrafo y con pulso firme, sin temblar ni un milímetro, escribí la fecha de hoy. Miré el reloj de pared. Las manecillas marcaban las 9:05 am. Anoté 9:05 am. Desalojo verbal y humillación pública ante el servicio. Amenaza de asilo. Testigo. Rosa Chacón. Cerré la libreta con un golpe seco. Si querían que durmiera en la sala, lo haría. Pero iba a convertir esa sala en la trinchera desde la cual recuperaría el 60% de mi vida, centavo a centavo. Mi memoria voló 5 años atrás, al día exacto en que firmé la venta de Tejidos de la Vega, la empresa que fundé con mis propias manos y que dirigí durante 35 años ininterrumpidos. Recuerdo el olor a tinta fresca en la notaría y el temblor casi imperceptible en mi mano al liquidar el patrimonio de toda una vida para apostar por el futuro de mi hijo. No fue una decisión senil ni un capricho de anciana. Fue una inyección de capital calculada de $450,000 netos tras impuestos, de los cuales separé la mayor parte para asegurar un techo familiar. En aquel entonces, Jorge me miraba con admiración y Camila me tomaba del brazo con una dulzura que ahora reconozco como la paciencia del depredador, esperando a que la presa se debilite lo suficiente para atacar. La escena de la entrega del cheque sigue grabada en mi retina con la claridad de una fotografía de alta resolución. Fue un martes soleado de noviembre, cuando entregué el cheque de caja certificado por valor de $250,000 estadounidenses para el pago inicial de esta mansión. Recuerdo la cifra exacta brillando en el papel bancario y las palabras del agente inmobiliario felicitándonos por la adquisición. Ese dinero representaba el 60% del valor total de la propiedad, mientras que Jorge y Camila apenas cubrieron los gastos de cierre y asumieron una hipoteca por el resto, una deuda que sabía que les costaría pagar. «Esta siempre será tu casa, mamá. Tú eres la socia mayoritaria», dijo Jorge aquel día, una promesa que se evaporó tan rápido como la tinta en el contrato de compraventa. Sin embargo, la dinámica cambió drásticamente hace 3 años, cuando Camila decidió que mi presencia activa era un obstáculo para su narrativa de dama de sociedad. Comenzó con comentarios sutiles sobre mi supuesta fragilidad, insinuando ante amigos y familiares que mi mente ya no procesaba bien la realidad. «Pobre Ángela, a veces olvida dónde deja las cosas», susurraba en las cenas, aunque yo llevaba la contabilidad doméstica mejor que ella. Fue una campaña de desprestigio lenta y meticulosa, diseñada para invalidar mi voz antes de dar el golpe maestro. Yo notaba las miradas de lástima de los vecinos, miradas que no correspondían a mi estado de salud, sino a las mentiras que mi nuera sembraba en cada café y reunión social a la que asistía sin mí.
El punto de inflexión ocurrió una tarde lluviosa, en la que escuché a Camila al teléfono con sus padres, los Aragonés, fingiendo un llanto angustiado que me heló la sangre. Les dijo que mi salud se había deteriorado gravemente, que necesitaba cuidados de enfermería las 24 horas y terapias cognitivas especializadas que ellos, como pareja joven, no podían costear. «Es devastador, papá. Necesitamos ayuda para darle a Ángela la dignidad que merece», sollozó al auricular. Fue en ese momento cuando solicitó el subsidio familiar. $3,000 mensuales para cubrir mis supuestos gastos médicos. Me quedé paralizada en el pasillo, escuchando cómo tasaba mi falsa invalidez en una cifra redonda, convirtiendo mi vejez en un producto rentable para su estilo de vida. La realidad de esos cuidados, por supuesto, ha sido diametralmente opuesta a la historia que vendieron a sus padres. Durante estos 36 meses, no ha entrado ni una sola enfermera por la puerta de esta casa para atenderme, ni he recibido terapias de ningún tipo. Al contrario, soy yo quien menudo termina cocinando cuando Rosa tiene su día libre, y soy yo quien se encarga de mantener el orden en mi propia habitación. He lavado mis sábanas, he gestionado mis propias citas médicas en el Seguro Social Público para no gastar, y he mantenido mi mente aguda leyendo 3 periódicos diarios. Mientras ellos cobraban por mi invalidez, yo demostraba una autonomía física y mental que, irónicamente, les permitía seguir robando sin tener que gastar en cuidadores reales. El aislamiento financiero fue el siguiente paso lógico en su estrategia de control, ejecutado con la complicidad silenciosa de mi hijo. Un fin de semana que salí a visitar a una antigua amiga, Jorge aprovechó para cambiar la cerradura de mi antiguo despacho, el lugar donde se guardan todos los archivos de la casa. Cuando regresé y mi llave no giró en el bombín, Jorge me dijo con la mirada baja que era por mi seguridad, alegando que no quería que me preocupara por las facturas y los problemas de dinero. «Descansa, mamá. Nosotros nos ocupamos de todo», me dijo, cerrando efectivamente mi acceso a los extractos bancarios, a las notificaciones del ayuntamiento y, lo más importante, a la verdad sobre el flujo de dinero en esta casa. Recuerdo la frustración de intentar interceptar el correo, solo para descubrir que Camila había desviado toda la correspondencia importante a un apartado postal al que solo ella tenía acceso. Durante meses viví en una oscuridad administrativa total, intuyendo que algo grave estaba sucediendo, pero sin el papel físico para demostrarlo. Me trataban como a una invitada molesta en la propiedad que yo misma había financiado mayoritariamente. Cada vez que preguntaba por el estado de la hipoteca o los gastos de mantenimiento, recibía respuestas vagas o evasivas, acompañadas de sonrisas condescendientes que decían «No te preocupes por cosas de adultos», como si mis 35 años dirigiendo una empresa no valieran nada frente a su incompetencia. Pero los números son tercos y, aunque intentaron ocultarlos, la matemática del robo es simple y brutal. $3,000 mensuales enviados puntualmente por los señores Aragonés durante 3 años suman un total de $108,000. Ese dinero, destinado teóricamente a mis medicinas, pañales de adulto que no uso y enfermeras fantasmas, desapareció en el agujero negro de los caprichos de Camila. Mientras yo remendaba mis abrigos de hace 10 temporadas, veía llegar paquetes de boutiques exclusivas casi semanalmente. Cajas de zapatos italianos, bolsos de diseñador y tratamientos de spa de $500 se convirtieron en la norma, financiados cínicamente con el dinero que sus propios padres enviaban para salvar a la pobre abuela enferma. La transformación de mi hijo Jorge ha sido quizás la herida más profunda de todo este proceso, más dolorosa que la pérdida del dinero. Lo vi pasar de ser un hombre con ambiciones propias a convertirse en un accesorio decorativo de su esposa, conduciendo un coche deportivo en leasing que se paga con el fraude familiar. Sabe perfectamente que los Aragonés envían ese dinero para mí. Ha visto las transferencias y ha firmado los recibos. Su silencio no es ignorancia, es una transacción comercial. Vendió a su madre a cambio de mantener un estatus social que su salario real no puede cubrir. Cada vez que estrena un palo de golf nuevo, sé que lo ha pagado con un pedazo de mi dignidad
y con la mentira sobre mi salud. Hubo una noche, hace 6 meses, en la maratón, que tuve una fiebre alta de casi 40 grados y necesité ir a urgencias a las 3 de la mañana. Jorge se quejó de que tenía que madrugar para jugar tenis y Camila ni siquiera se levantó de la cama, gritando desde su cuarto que tomara un taxi si tanto me dolía. Tuve que llamar yo misma al servicio de transporte y esperar en la acera, tiritando de frío, mientras los $3,000 mensuales que debían garantizar mi cuidado dormían plácidamente en la cuenta bancaria de mi nuera. Esa noche, en la sala de espera solitaria del hospital público, comprendí que no había amor que salvar en esta casa, solo una deuda que cobrar. Ese incidente fue el catalizador que me despertó del letargo emocional y me hizo volver a ser la empresaria que nunca debí dejar de ser. Comencé a observar, a escuchar detrás de las puertas y a tomar notas mentales de cada discrepancia, de cada mentira y de cada gasto injustificado. No podía confrontarlos sin pruebas, porque su palabra contra la de una anciana senil siempre ganaría en el tribunal de la familia. Necesitaba evidencia tangible, documentos irrefutables y, sobre todo, necesitaba recuperar el acceso a la información que me habían robado. La paciencia se convirtió en mi mejor arma. Dejé de quejarme y empecé a auditar silenciosamente cada aspecto de sus vidas. Ahora, de vuelta en el presente, con la libreta negra en mis manos y el sonido de las aspiradoras de Rosa al fondo, cierro el capítulo de la victimización. Esos $250,000 iniciales y los $108,000 robados no son cifras abstractas, son horas de mi vida, sudor de mi frente y el legado de mi esposo. La llegada de los Aragonés hoy no es una visita social para mí, es la auditoría final. Ellos creen que vienen a ver a una anciana decrépita financiada por su generosidad. No tienen idea de que están a punto de entrar en una sala de juntas donde la socia mayoritaria está lista para exigir la liquidación de la sociedad. Si Camila quiere guerra, le daré una lección de economía que jamás olvidará. No perdí tiempo lamentándome en el pasillo. La indignación es un combustible mucho más eficiente que la tristeza, y yo tenía un inventario que completar antes de ser exiliada definitivamente a la sala de estar. Aprovechando que Camila se había encerrado en su baño para realizar su ritual de belleza matutino, me dirigí sigilosamente hacia el armario de abrigos de invierno, situado al fondo de mi habitación, ese territorio que estaba a punto de perder. Mis manos, firmes y decididas, buscaron entre las prendas colgadas hasta encontrar mi viejo abrigo de lana gris, una prenda pasada de moda que mi nuera despreciaba y que, por lo tanto, jamás tocaría. Palpé el forro interior, sintiendo el crujido familiar del papel plastificado que había cosido allí hace años como un seguro de vida contra el olvido. Con una pequeña tijera de costura, abrí la tela y extraje el primer pilar de mi defensa, la copia certificada del cheque de gerencia número 0045B. Sostuve el documento, bajo la luz de la lámpara de mesa, examinándolo como si fuera una reliquia sagrada de una civilización perdida. El papel estaba ligeramente amarillento por el paso del tiempo, pero la tinta negra seguía siendo irrefutablemente nítida. Páguese a la Orden de Inmobiliaria Central la suma de $250,000 americanos, 250,000 extranjeros. La fecha databa de hace exactamente 5 años y 3 meses. Ver esa cifra escrita no era solo ver dinero, era ver la liquidación de 35 años de madrugadas, de estrés corporativo y de sacrificios personales. Ese papel demostraba que el suelo que Camila pisaba con tanta arrogancia había sido pagado con mi capital, no con las apariencias vacías de su apellido. Lo doblé con cuidado y lo coloqué dentro de una carpeta de cuero azul desgastado que había rescatado de mi escritorio, mi nueva caja fuerte, móvil. Pero el cheque era solo la base histórica. Necesitaba munición fresca, pruebas del delito actual que estaba desangrando las finanzas familiares y mi propia dignidad. Fue entonces cuando Rosa entró en la habitación, cargando una pila de cajas de cartón para mi mudanza, pero su mirada nerviosa me indicaba que traía algo más que embalaje. Cerró la puerta con suavidad y, sin decir una palabra, sacó de entre los pliegues de su delantal una bola de papel arrugado,
manchada de café y grasa. Lo encontré en la papelera del despacho del señor Jorge, antes de que sacaran la basura anoche, susurró, extendiéndome el papel con manos temblorosas. Doña Ángela, creo que esto es lo que usted buscaba, pero por favor, que no sepan que fui yo. La lealtad de Rosa no se compraba con dinero, sino con el respeto que yo siempre le había profesado, algo que Camila jamás entendería. Tomé el papel arrugado con la reverencia de un arqueólogo descubriendo un papiro antiguo y comencé a alisarlo sobre la superficie plana de mi tocador, ignorando las manchas de pozos de café que ensuciaban mis dedos. Era, tal como sospechaba, un extracto bancario de la cuenta personal de Camila, un documento que teóricamente debía ser privado, pero que su descuido arrogante había dejado al alcance de mi espionaje doméstico. Mis ojos, entrenados en balances contables durante décadas, fueron directamente a la columna de ingresos. Allí estaba, puntual como un reloj suizo, el depósito recurrente. Transferencia recibida. Roberto Aragonés. Concepto. Ayuda médica a mamá, 3.000 ontas USD. La fecha del último ingreso era de hace apenas 3 días. La evidencia del flujo de entrada era clara, pero lo que venía en la columna de egresos era lo que constituía el crimen moral. Recorrí con el dedo índice la lista de gastos inmediatamente posteriores al ingreso de los fondos destinados a mi salud, y la indignación fría se asentó en mi estómago como una piedra de hielo. No había farmacias, ni clínicas, ni pagos a enfermeras. En su lugar, el extracto detallaba una orgía de consumo superficial. Louis Vuitton, 1.200 mer. Spa and Wellness Center, 450 Poliodero. Restaurante La Mar, 380 Cerro. En menos de 48 horas, Camila había liquidado casi el 70% del subsidio que sus padres enviaban para mantenerme con vida. Cada línea del extracto era una bofetada. Ese bolso de diseñador no era un accesorio. Era mi fisioterapia robada. Esa tarde de spa no era lujo. Eran mis medicamentos cardiovasculares que nunca llegaron. Marqué las líneas incriminatorias con un bolígrafo rojo, convirtiendo el extracto bancario en un mapa del delito. Con el extracto guardado junto al cheque en la carpeta azul, me dirigí hacia la estantería de libros, donde reposaba una vieja enciclopedia médica que nadie había abierto en años. Detrás del tomo de la letra C, había pegado con cinta adhesiva un sobre manila sellado. Era la escritura pública de la propiedad, un documento que Jorge creía perdido o guardado en la caja fuerte del banco, pero que yo había tenido la precaución de fotocopiar y autenticar ante notario meses atrás, cuando mi intuición empezó a sonar las alarmas. Despegué el sobre con cuidado, evitando rasgar el papel, y extraje el documento legal que definía la realidad jurídica de esta casa, una realidad muy diferente a la que Camila gritaba a los 4 vientos. Abrí la escritura en la página 5, cláusula 3ª, párrafo 2º. El texto legal era denso, pero la conclusión era cristalina. La propiedad se constituye bajo el régimen de copropiedad, correspondiendo el 60% de las acciones indivisas a la señora Ángela de la Vega y el 40% restante a la sociedad conyugal formada por el señor Jorge de la Vega y la señora Camila Aragonés. Subrayé mentalmente el porcentaje. Legalmente, yo no era una invitada. Yo era la accionista mayoritaria de la corporación Casa. Ellos, con su hipoteca sobre el 40% restante, eran socios minoritarios con delirios de grandeza. Este papel desmontaba cualquier intento de desalojo legal. Solo podían sacarme por la fuerza o por la manipulación psicológica. Y hoy se les iba a acabar la segunda opción. La cuarta pieza del rompecabezas no estaba en papel, sino en formato digital, guardada celosamente en la memoria de mi teléfono celular. Un modelo antiguo pero funcional que Camila despreciaba por no ser de última generación. Me senté en el borde de la cama, desbloqueé la pantalla y abrí la aplicación de notas de voz. Allí estaba el archivo, grabado hacía exactamente una semana, con el nombre genérico de lista de compras, para no levantar sospechas. Conecté mis audífonos para verificar la calidad del audio una última vez. La barra de sonido comenzó a moverse, y la voz de mi hijo Jorge llenó mis oídos, clara y dolorosamente nítida, transportándome al momento en que lo grabé escondida
detrás de la puerta del despacho entreabierta. «Mamá, por favor, no digas nada de tu salud real a los Aragonés cuando llamen», se escuchaba decir a Jorge, con un tono de súplica patética que me revolvía el estómago. «Si se enteran de que estás bien y que no necesitas enfermeras, dejarán de mandar los $3.000. Y sin ese dinero, Camila y yo no podemos pagar la cuota de la hipoteca este mes. Necesitamos ese efectivo, mamá. Hazlo por mí». Escuchar a mi propio hijo pedirme que fingiera estar moribunda para estafar a sus suegros era una herida que ninguna venganza podría curar del todo, pero era una prueba devastadora. Confirmaba su complicidad activa. No era un marido engañado. Era un co-conspirador consciente que utilizaba a su madre como cebo para pescar dinero fácil. Verifiqué que el archivo tuviera una copia de seguridad en la nube. No podía arriesgarme a que Camila, en un ataque de ira, rompiera mi teléfono y destruyera la evidencia. La tecnología, que ellos pensaban que yo no entendía, se había convertido en mi aliada más silenciosa. Ese audio de 45 segundos tenía el poder de destruir la reputación de Jorge ante sus suegros, hombres de honor antiguo que perdonarían un fracaso financiero, pero jamás perdonarían la deshonestidad y la estafa familiar. Tenía el arma cargada y el dedo en el botón de reproducción. Solo faltaba el momento preciso para apretarlo frente a la audiencia adecuada. Miré la carpeta azul sobre mis rodillas. Contenía el cheque de $250.000, el extracto bancario con los gastos de lujo, la escritura del 60% de propiedad y el teléfono con la confesión grabada. 4 clavos para el ataúd de su mentira. Pero faltaba un elemento de conexión, algo que atara todos los cabos sueltos y demostrara que esto no era un error puntual, sino un sistema. Recordé las cartas del banco que llegaban a nombre de Jorge y que yo había logrado interceptar antes de que él cambiara la cerradura del buzón hace meses. Estaban escondidas bajo el colchón, en el lado que nunca giraban. Me levanté y levanté el pesado colchón ortopédico con un esfuerzo que me hizo jadear, pero la adrenalina me daba fuerzas prestadas. Allí estaban, 3 sobres del banco sin abrir, que había rescatado hacía tiempo. Los rasgué con impaciencia. Eran notificaciones de aviso, demora, sobre la hipoteca del 40% que les correspondía a ellos. A pesar de robar los $3.000 mensuales de mis supuestos cuidados, Jorge y Camila estaban atrasados en sus pagos. ¿A dónde iba realmente todo el dinero? La respuesta estaba en los extractos de las tarjetas de crédito adjuntos, apuestas deportivas online a nombre de Jorge y más compras de lujo de Camila. El dinero entraba y salía como agua en una cesta. Y la casa, mi casa, estaba en riesgo de embargo por su irresponsabilidad. Esta era la pieza final que explicaba la desesperación de Jorge en el audio. Estaban en la ruina técnica, viviendo de una estafa piramidal doméstica donde yo era la base. Con todas las evidencias desplegadas sobre la cama, sentí una mezcla de triunfo y náusea. La magnitud de la traición era financiera, sí, pero sobre todo, era moral. Habían convertido mi vida en una mercancía para tapar sus agujeros negros financieros. Respiré hondo, ordenando los papeles dentro de la carpeta azul. Primero el cheque, la legitimidad, luego la escritura, la autoridad, después el extracto y las cartas de mora, el crimen, y finalmente el teléfono, la confesión. Cerré la carpeta y le pegué una etiqueta blanca en la portada, donde escribí con mi mejor caligrafía: historial médico, Ángela. Era el camuflaje perfecto. Camila jamás abriría una carpeta que prometiera contener informes aburridos sobre artritis y presión arterial. En ese momento, la puerta se abrió de golpe sin previo aviso. Era Camila otra, Beth, ya maquillada y vestida para recibir a sus padres. ¿Todavía estás aquí?, espetó, mirando con asco las cajas de cartón. Mis padres aterrizan en 45 minutos. Quiero esta habitación vacía y ventilada ya. Y esa carpeta vieja, señaló la carpeta azul en mis manos con desdén. Espero que no sean más porquerías de recuerdos sentimentales. Apreté la carpeta contra mi pecho, sintiendo el latido de mi corazón contra el cuero. Son solo mis papeles médicos, Camila, respondí con voz suave y quebradiza, bajando la mirada para ocultar el brillo de triunfo en mis ojos. Quiero tenerlos a mano por si me siento mal.
Camila soltó una risita cruel. Sí, mejor tenlos cerca. No queremos que te mueras en medio del almuerzo y arruines la bienvenida. Se dio la vuelta y salió, taconeando hacia el pasillo. No tenía idea de que acababa de autorizarme a llevar el arma del crimen directamente a la escena del juicio. Miré alrededor de la habitación una última vez. Las paredes estaban desnudas, mis fotos en las cajas, mi vida empaquetada. Pero no me sentía derrotada. Me sentía como un general que repliega sus tropas tácticamente antes de la emboscada final. Llamé a Rosa con un gesto de la mano. «Rosa, por favor, lleva estas cajas al garaje, no a la sala. Solo necesito que lleves mi almohada y esta carpeta azul a la mesa auxiliar del sofá». Rosa asintió, confundida. «¿Al garaje, señora? Pero, ¿dónde va a poner su ropa?» Le sonreí, una sonrisa que no llegaba a mis ojos, pero que transmitía una seguridad férrea. «No voy a necesitar la ropa en la sala por mucho tiempo, Rosa. Solo asegúrate de que esa carpeta esté visible, junto a mis supuestas medicinas. Es vital». Rosa tomó la carpeta con cuidado, intuyendo que su peso era mayor que el de unos simples papeles. «Entendido, doña Ángela. La pondré justo al lado del teléfono». Mientras ella salía cargada, yo me quedé un segundo más frente al espejo. Me alisé el cabello blanco, me ajusté el cuello de la blusa y me dije a mí misma en el reflejo: «Hoy no eres una abuela, hoy eres la auditora». El reloj marcaba las 10:15 am. La fase de recolección había terminado. Ahora comenzaba la fase de ejecución. Tenía 45 minutos para preparar el escenario, contactar a mi apoyo legal externo y posicionarme físicamente en el tablero de ajedrez. Saqué mi teléfono nuevamente y busqué el contacto de mi notario de confianza, el doctor Bermúdez. Mis dedos volaron sobre el teclado escribiendo un mensaje que detonaría la carga explosiva legal que llevaba en la carpeta. La suerte estaba echada y los dados estaban cargados a mi favor. Me instalé en el sofá de la sala de estar a las 9:30 am en punto, asumiendo mi posición en lo que Camila consideraba mi lugar de castigo, pero que yo había redefinido como mi torre de control. Aunque le había pedido a Rosa que llevara las cajas de cartón al garaje para despejar el área, le di una contraorden específica respecto a mis maletas de viaje. 3 valijas rígidas de cuero antiguo debían quedarse conmigo, apiladas estratégicamente junto al brazo del sofá. Quería construir una barricada visual, un muro de lamentaciones de equipaje que gritara «desplazamiento» a cualquiera que entrara por la puerta principal. No era desorden, era escenografía dramática diseñada para chocar con la estética minimalista y fría que mi nuera intentaba imponer en la casa. Me senté con la espalda recta, las manos cruzadas sobre el regazo y la carpeta azul, mi historial médico, descansando inocentemente sobre la mesa de centro, visible y accesible, como una granada sin anilla, esperando ser detonada. Camila pasó 2 veces por la sala corriendo de un lado a otro, ajustando flores y gritando órdenes a Rosa sobre los aperitivos. Al verme allí sentada, rodeada de mi equipaje como una refugiada en mi propia mansión, frunció el ceño con disgusto evidente. «¿Es necesario que tengas ese basurero de maletas ahí, Ángela? Pareces una indigente en una estación de tren», siseó, deteniéndose apenas un segundo para recolocar un cojín. Yo no levanté la voz ni mostré irritación. Simplemente asentí con una sumisión ensayada, bajando la vista hacia mis manos. «Solo estoy esperando instrucciones, hija. No sé dónde quieres que ponga mis cosas si ya no tengo cuarto», respondí con un tono de voz frágil que escondía mi verdadera intención. Ella bufó, satisfecha con mi aparente derrota, y siguió su camino hacia la cocina. Perfecto. Se había tragado el anzuelo de mi debilidad. A las 10:15 am, con la casa sumida en el frenesí previo a la llegada, saqué mi teléfono con movimientos lentos, asegurándome de que nadie me observara directamente. Era el momento de activar la artillería legal. Busqué el contacto del doctor Bermúdez, mi notario desde hace 30 años, un hombre de la vieja escuela que valoraba la lealtad y detestaba la injusticia. Mis dedos, lejos de temblar por la edad, teclearon con la precisión de una mecanógrafa experta. No había espacio para ambigüedades ni saludos cordiales innecesarios. El mensaje debía ser una orden ejecutiva clara. Escribí: «Estimado Alberto,
Necesito que redactes un borrador urgente. Asunto: revocación de donación de propiedad por ingratitud y maltrato psicológico. Beneficiarios a revocar: Jorge de la Vega y Camila Aragonés. Releí el mensaje, asegurándome de que cada palabra legal tuviera el peso de una sentencia. Añadí una segunda línea crucial para establecer la presión temporal que necesitaba para mi jugada maestra. Ten el documento listo para firma, digital o presencial a las 2:00 p.m. de hoy, sin excusas. Es una emergencia patrimonial y moral. Presioné enviar y vi cómo el pequeño icono de carga giraba hasta convertirse en un doble cheque azul. La maquinaria jurídica estaba en marcha. A diferencia de las amenazas vacías de Camila sobre asilos y despidos, mi amenaza estaba respaldada por el Código Civil y una escritura pública que me daba el poder de destruir su futuro financiero con una sola firma. 3 minutos después, la pantalla de mi teléfono se iluminó con la respuesta de Bermúdez. Entendido, doña Ángela. Lo siento mucho. Tendré el acta preparada y a mi asistente en alerta. ¿Necesita presencia policial? Sonreí levemente. Una sonrisa que apenas curvó mis labios. Bermúdez conocía a Jorge desde niño y entendía la gravedad de la situación sin necesidad de explicaciones melodramáticas. Le respondí: no por ahora. La policía será el último recurso. Primero quiero ver sus caras cuando se den cuenta de que el banco ha cerrado. Gracias, Alberto. Bloqueé el teléfono y lo deslicé de nuevo en mi bolsillo. El cronómetro había comenzado. Tenían menos de 4 horas de impunidad restante. El tiempo parecía estirarse en la sala de estar. El tic-tac del reloj de pared, un antiguo péndulo que yo misma había comprado en una subasta en Viena, marcaba el ritmo de mi espera. Observé las partículas de polvo bailando en los rayos de luz que entraban por la ventana, pensando en la ironía de que Camila estuviera obsesionada con limpiar mi olor a viejo, mientras su propia corrupción moral apestaba mucho más que cualquier perfume rancio. Rosa pasó con una bandeja de copas de cristal y me lanzó una mirada rápida, cómplice y aterrorizada a la vez. Le guiñé un ojo, un gesto imperceptible para cualquiera excepto para ella, confirmándole que el plan seguía adelante y que su lealtad sería recompensada antes de que cayera el sol. A las 10:45 a.m., Jorge bajó las escaleras, ajustándose el reloj deportivo en la muñeca, visiblemente nervioso. Me vio en el sofá y desvió la mirada, incapaz de sostener el contacto visual con la madre, a la que estaba traicionando. «¿Todo bien, mamá? Pórtate bien hoy, por favor», murmuró al pasar, más para convencerse a sí mismo que para advertirme a mí. «No te preocupes, hijo», le dije con una calma que debió haberle resultado inquietante si hubiera prestado atención. «Estaré tan callada como tu conciencia». Él se detuvo un segundo, confundido por la frase, pero el sonido de un coche acercándose a la entrada lo distrajo antes de que pudiera procesar mi advertencia velada. A las 11:00 a.m. en punto, el timbre de la puerta resonó con la autoridad de quien se sabe esperado y venerado. Eran ellos. Los Aragonés habían llegado. Escuché el taconeo frenético de Camila corriendo hacia la puerta, transformando su rostro de arpía en la máscara de la nuera perfecta y amorosa. «¡Papá, mamá! ¡Qué alegría que ya estén aquí!», exclamó con un tono de voz una octava más alto de lo normal, abriendo la puerta principal de par en par. Desde mi posición estratégica en el sofá, tenía una línea de visión directa hacia el vestíbulo, pero permanecí sentada, inmóvil, como una estatua de cera colocada fuera de lugar. Don Roberto Aragonés entró primero, un hombre corpulento de bigote canoso y traje impecable, seguido de doña Marta, una mujer pequeña y enjollada, que miraba todo con ojos críticos pero amables. «Mi niña preciosa», saludó Roberto, abrazando a Camila. La escena era de una calidez empalagosa, un cuadro de familia feliz pintado sobre un lienzo de mentiras. Jorge se unió al abrazo, estrechando la mano de su suegro con esa deferencia excesiva que siempre me había molestado. «Bienvenidos a su casa, Roberto, Marta», dijo mi hijo, repitiendo la mentira de la propiedad como un mantra. Fue entonces cuando entraron a la sala principal y la burbuja de perfección se pinchó. La mirada de don Roberto barrió el espacio elegante y se detuvo bruscamente en el sofá, chocando con la imagen de las 3 maletas viejas
y mi figura sentada en medio de ellas. El contraste era brutal. La opulencia del salón contra la precariedad de mi campamento improvisado. El silencio que siguió duró solo 2 segundos, pero fue suficiente para que la incomodidad se instalara en la habitación como una niebla fría. «¿Ángela?», preguntó Roberto, confundido, avanzando unos pasos. «¿Te vas de viaje? ¿Por qué están esas maletas ahí?». Camila reaccionó con la velocidad de una serpiente acorralada, interponiéndose entre su padre y yo con una risa nerviosa. «Ay, no, papá. Es que estamos remodelando su cuarto. Pintura, cambio de alfombras. Ya sabes cómo es el polvo. Le hemos preparado un espacio temporal aquí abajo para que no suba escaleras mientras se seca la pintura. Es por su comodidad». La mentira fluyó de sus labios con una facilidad pasmosa. Jorge asintió vigorosamente detrás de ella, apoyando la farsa. «Sí, es para que esté más cómoda, más cerca de la cocina y el jardín», añadió él, cavando su propia tumba un poco más profunda. Yo me levanté despacio, apoyándome en el brazo del sofá, y esbocé una sonrisa triste y digna, ignorando la mentira de Camila pero sin validarla explícitamente. «Bienvenidos, Roberto, Marta», dije, extendiendo la mano. «No se preocupen por mis maletas. A mi edad, uno aprende a adaptarse a los espacios que le dejan». La frase tenía un doble sentido letal que pasó desapercibido para los invitados, pero vi cómo la mandíbula de Camila se tensaba. Doña Marta se acercó y me besó las mejillas con un aire de condescendencia perfumada. «Pobre Ángela, siempre tan sacrificada. Pero qué bueno que los chicos te cuiden y te arreglen el cuarto». «Sí, me cuidan mucho», respondí, manteniendo el contacto visual con doña Marta. «Cuidan cada centavo de mi bienestar. Estoy segura». Me volví a sentar, dejando que la implicación flotara en el aire mientras Camila urgía a todos a pasar a la terraza para los aperitivos, desesperada por sacarlos de la sala y alejarlos de mis maletas acusadoras. «Vamos, vamos. He preparado mimosas y canapés fuera. Hace un día precioso», insistió, empujando suavemente a sus padres hacia el ventanal. Yo me quedé un momento atrás, asegurándome de tomar mi carpeta azul de la mesa. «No olvides tus medicinas, mamá», dijo Jorge con impaciencia. «No lo haré, hijo. Mi memoria es excelente», le contesté, apretando la carpeta contra mi pecho. Salimos a la terraza a las 11:15 am. El sol del mediodía iluminaba el jardín, perfectamente cuidado por el jardinero que yo pagaba en secreto. Nos sentamos alrededor de la mesa de hierro forjado. Yo ocupé una silla en el extremo, deliberadamente apartada, manteniendo mi rol de observadora marginal. Camila servía las bebidas con manos que temblaban ligeramente, lanzándome miradas furtivas de advertencia cada vez que abría la boca. Pero yo estaba tranquila. Sabía que la primera fase de mi plan, el impacto visual de la mujer desplazada, había sido un éxito. La semilla de Methiociencias. La extrañeza ya estaba plantada en la mente de Roberto. A las 11:30 am llegó el momento de la segunda estocada, la siembra de la duda financiera. Doña Marta, después de elogiar el jardín y criticar el clima, se volvió hacia mí con esa expresión de preocupación teatral que la gente rica reserva para los parientes pobres o enfermos. Dejó su copa de mimosa en la mesa y se inclinó hacia adelante. «Y dime, Ángela, ¿cómo te sientes realmente? Camila nos dice que has tenido días muy difíciles, que las enfermeras a veces no se dan abasto con tus crisis». El silencio cayó sobre la mesa. Jorge se quedó paralizado con la copa a medio camino de la boca. Camila dejó de respirar, sus ojos clavados en los míos, rogando y amenazando al mismo tiempo para que siguiera el guión de la anciana decrépita. Yo dejé pasar 3 segundos eternos, mirando a cada uno de ellos. Luego, con una naturalidad devastadora, sonreí y tomé un sorbo de agua. «¿Días difíciles? Para nada, Marta», respondí con voz clara y vibrante, proyectando salud en cada sílaba. «¿Salud? Estoy perfecta. Mis últimos análisis salieron impecables. De hecho, no he visto a un médico en meses, salvo para mis chequeos de rutina. Solo tomo aspirinas para algún dolor de cabeza ocasional». Hice una pausa, inclinando la cabeza con inocencia fingida. «¿Por qué la pregunta? ¿Acaso Jorge y Camila les dijeron que estaba grave?»
La confusión en el rostro de doña Marta fue instantánea. Miró a su hija, luego a mí y luego a su esposo. Pero Camila nos dijo que necesitabas cuidados especiales, terapia cognitiva, balbuceó Marta. Roberto frunció el ceño, dejando su copa con un golpe seco sobre la mesa. La discrepancia entre mi apariencia vital y el relato de invalidez que habían financiado acababa de aterrizar en el centro del almuerzo como un meteorito. Camila abrió la boca para intentar arreglarlo, pero yo sabía que el daño estaba hecho. La duda ya no era una sombra, era una grieta en su fachada de cristal, y yo tenía el martillo listo para el siguiente golpe. Ese momento de disonancia cognitiva era exactamente lo que necesitaba para preparar el terreno del clímax. No grité, no acusé todavía, solo presenté una verdad inofensiva que contradecía su mentira costosa de $3,000. Me recosté en la silla, acariciando la textura de la carpeta azul sobre mis rodillas, sintiendo el poder de la verdad, a punto de estallar. ¿Más mimosas?, ofrecí con cortesía, disfrutando del pánico silencioso que empezaba a sudar por los poros de mi nuera. El reloj marcaba las 11:35 am. Faltaban menos de 2 horas para el almuerzo principal, y la mesa estaba servida para la venganza. La risa nerviosa de Camila rompió el silencio tenso que mi declaración de salud había provocado, sonando tan artificial como las perlas falsas que a veces usaba para impresionar a sus amigas del club. Se levantó de su silla con un movimiento brusco, derramando un poco de mimosa sobre el mantel de lino, y se acercó a su madre con una expresión de indulgencia maternal, como si estuviera hablando de una niña pequeña que acaba de inventar un amigo imaginario. «Ay, mamá, no le hagas caso a Ángela», dijo, acariciando el hombro de doña Marta, mientras me lanzaba una mirada que prometía represalias. «Es parte de su condición. Ya te lo explicamos. Tiene días buenos en los que cree que tiene 30 años otra vez, y días malos. El neurólogo llama a esto anosognosia, la incapacidad de reconocer la propia enfermedad. Es muy triste, en realidad». Jorge, siguiendo la señal de su esposa con la torpeza de un actor amateur que ha olvidado sus líneas, se apresuró a reforzar la mentira, asintiendo con gravedad fingida, mientras se aflojaba el nudo de la corbata. «Exacto, suegros. Nosotros no queríamos preocuparlos con los detalles técnicos, pero esas lagunas son la razón por la que necesitamos la ayuda mensual. Los tratamientos preventivos que pagamos con sus $3,000 son precisamente para retrasar este deterioro cognitivo que la hace creer que está perfecta». Me miró con una mezcla de lástima fingida y miedo real, sabiendo que yo estaba escuchando cada palabra de su traición. «Mamá, por favor, no confundas a los invitados. Tómate tu medicina y relájate», añadió, intentando infantilizarme para desvalidar mi testimonio previo. Sin embargo, noté un cambio sutil en la postura de don Roberto. No se tragó la explicación con la facilidad que ellos esperaban. Como hombre de negocios que ha lidiado con tiburones financieros durante 40 años, tenía un instinto natural para detectar cuando los números no cuadraban, y algo en la escena, mi claridad mental frente al nerviosismo sudoroso de su yerno, había activado su radar de sospecha. Frunció el ceño, tamborileando los dedos sobre la mesa de hierro, y miró a su hija con ojos entrecerrados. «Raro», murmuró, más para sí mismo que para el grupo. «Mi madre tuvo demencia, y no se expresaba con esa claridad, ni tenía la piel tan bien cuidada. Ángela no parece alguien que necesite enfermería 24 horas, Camila. Parece alguien que necesita una explicación». Decidí que era el momento de ejecutar una maniobra táctica intermedia, una pequeña victoria que cambiara la dinámica de la mesa, sin revelar todavía mi mano completa. No iba a gritar fraude, iba a pedir eficiencia, un lenguaje que Roberto entendía mejor que nadie. Me incliné hacia adelante, ignorando la orden de Jorge, y hablé con la serenidad de una directora ejecutiva en una reunión de control de 100%. «Calidad. Tienes razón, Jorge. Quizás olvido cosas», concedí suavemente, viendo cómo se relajaban sus hombros prematuramente. «Pero lo que no olvido es la calidad. Si están pagando $3,000 al mes por mis tratamientos, Roberto debería ver los resultados tangibles, ¿verdad? Camila, querida,
¿por qué no traes el frasco de esas pastillas importadas de Suiza que llegaron ayer? Me siento un poco mareada y creo que debería tomar una ahora mismo delante de todos. El pánico cruzó el rostro de Miss Ciencia. Camila como un relámpago en una noche oscura. Sabía perfectamente que no había pastillas suizas, ni frascos importados, ni nada que costara más de $10 en el botiquín del baño de servicio. Se quedó paralizada, con la boca entreabierta, buscando una excusa desesperada mientras sus padres esperaban expectantes la demostración de la eficiencia de su inversión. Están arriba, en la caja fuerte, porque son muy delicadas con la temperatura, balbuceó, inventando una mentira absurda sobre la marcha. Y la llave la tiene Rosa, que está ocupada en la cocina. No quiero molestarla ahora. Mejor te doy una aspirina de mi bolso si te duele la cabeza. Roberto soltó un bufido de impaciencia, un sonido gutural que hizo que Jorge diera un respingo en su silla. «Por el amor de Dios, Camila», exclamó el patriarca, golpeando suavemente la mesa con la palma de la mano. «Estamos pagando una fortuna por medicinas de alta gama y las tienes bajo llave mientras tu suegra dice que se siente mareada. Ve a buscar esa llave y trae el medicamento inmediatamente. No pago $3,000 para que le des una aspirina genérica de tu cartera». La autoridad en su voz fue absoluta, restaurando momentáneamente el orden jerárquico natural. Él era el proveedor y exigía ver el producto. Camila se puso pálida, atrapada en su propia red de mentiras. No podía subir a buscar lo que no existía, pero tampoco podía desobedecer una orden directa de su padre frente a mí. Voy en un momento. «Papá, solo déjame verificar si Rosa las bajó», dijo con voz estrangulada, levantándose de la silla con piernas temblorosas y huyendo hacia el interior de la casa. No para buscar medicinas, sino para ganar tiempo y probablemente gritarle a la empleada en la cocina. Fue una victoria táctica deliciosa. La había obligado a retirarse del campo de batalla, dejándome a solas con los hombres y doña Marta, y sembrando la semilla de la incompetencia en la mente de su padre. Aproveché su ausencia para consolidar mi posición, girándome hacia doña Marta con una sonrisa tranquilizadora. «No se preocupen, seguramente solo se confundió de caja», dije con una generosidad envenenada. «Camila tiene muchas cosas en la cabeza, con tantas compras y eventos sociales. A veces la administración doméstica se le escapa de las manos. Es una carga muy pesada gestionar una casa tan grande y ajena, ¿no creen?». Mis palabras, elegidas con precisión quirúrgica, resaltaron sutilmente dos conceptos: su gasto excesivo y el hecho de que la casa no era realmente suya. Vi a Marta asentir lentamente, procesando la información de que su hija quizás no era la gerente eficiente que presumía ser. Jorge, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, intentó cambiar el tema desesperadamente, señalando hacia el interior de la casa. «Bueno, creo que el almuerzo ya está listo. Hace un poco de calor aquí fuera. ¿Por qué no pasamos al comedor principal? El aire acondicionado está encendido y estaremos más cómodos». Se levantó casi de un salto, ofreciendo el brazo a su suegra para forzar el movimiento del grupo y evitar que Roberto siguiera haciendo preguntas incómodas sobre la logística farmacéutica. Acepté el cambio de escenario. La terraza había servido su propósito, y el comedor principal era el lugar perfecto para el juicio final. Entramos al comedor en procesión. La mesa estaba puesta con una elegancia que intentaba compensar la falta de ética de los anfitriones. Cristalería de baccarat, cubiertos de plata y centros de mesa florales excesivos. Camila regresó de la cocina, visiblemente alterada y con las manos vacías, murmurando algo ininteligible sobre no encontrar la llave correcta. Antes de que pudiera indicarme dónde sentarme, seguramente en un rincón discreto, me adelanté y ocupé la silla a la derecha de la cabecera, el lugar de honor reservado tradicionalmente para la matriarca o el invitado más distinguido. Camila abrió los ojos desorbitados, pero no se atrevió a hacerme levantar delante de sus padres tras el fiasco de las medicinas. Me senté con la espalda recta, reclamando mi espacio físico con una autoridad que no había ejercido en años. Coloqué la carpeta azul sobre el mantel impoluto, justo al lado de mi plato de presentación. Jorge me miró con terror,
reconociendo la carpeta, pero yo simplemente le sonreí y dije: «Por si necesito consultar algo sobre mi dieta, hijo». La presencia del objeto era una amenaza silenciosa, un recordatorio constante de que la narrativa estaba bajo mi control. Rosa comenzó a servir el primer plato, una crema de espárragos, y al pasar por mi lado, rozó suavemente mi brazo en señal de apoyo. Sentí que el equilibrio de poder en la habitación había cambiado. Ya no era la víctima desplazada. Era la fiscal sentada a la mesa con los acusados. En ese instante, sentí una vibración corta y seca en el bolsillo de mi falda. Era la señal que había estado esperando con la ansiedad contenida de un artificiero. Saqué el teléfono discretamente bajo el borde de la mesa y miré la pantalla. Un mensaje de WhatsApp del Dr. Bermúdez. Documento listo y revisado. PDF adjunto. Esperando tu señal para proceder con la protocolización. Tienes luz verde legal. Un escalofrío de satisfacción recorrió mi espalda. El arma estaba cargada, el seguro quitado, y el objetivo estaba sentado frente a mí, bebiendo vino compulsivamente para calmar sus nervios. Guardé el teléfono y levanté la vista para encontrarme con los ojos de Don Roberto, que me observaba desde la cabecera opuesta con una expresión indescifrable. Había dejado de comer su sopa y sostenía la cuchara en el aire, pensativo. La pequeña victoria de las pastillas no había resuelto el conflicto, pero había agrietado la confianza ciega que tenía en su hija. El ambiente en la mesa era denso, cargado de palabras no dichas y secretos financieros a punto de estallar. Sabía que Roberto, con su mente analítica, no dejaría pasar la inconsistencia de los $3.000. El silencio se prolongó un segundo más de lo socialmente aceptable. Entonces, Roberto se limpió la comisura de los labios con la servilleta de lino, dejó la cuchara en el plato con un tintineo metálico y miró fijamente a Jorge, ignorando por completo a su hija. Su voz fue baja, pero resonó en el comedor como un trueno lejano, anunciando la tormenta inminente. «Jorge», comenzó, con un tono peligrosamente tranquilo. «Antes de seguir con el plato fuerte, necesito entender algo sobre la estructura de costos de esta casa, porque si mi hija no encuentra unas simples pastillas, me pregunto qué está pasando realmente con la gestión del capital que enviamos». El tenedor de Camila cayó al plato con estrépito. El momento había llegado. El sonido de la cuchara de plata de don Roberto golpeando el plato fue el único ruido que se atrevió a existir en el comedor durante unos segundos eternos, un tañido fúnebre que anunciaba el fin de la farsa. Jorge, con el rostro cubierto de una fina capa de sudor frío que brillaba bajo la lámpara de araña, intentó articular una respuesta coherente, pero solo logró emitir balbuceos inconexos sobre gastos imprevistos y complejidad administrativa. Era patético verlo desmoronarse, tratando de sostener la mirada de su suegro mientras sus manos temblaban visiblemente al intentar tomar su copa de vino, derramando unas gotas rojas sobre el mantel blanco como una premonición de la sangre financiera que estaba a punto de correr. Camila, por su parte, había adoptado una postura defensiva, cruzando los brazos sobre el pecho y apretando los labios en una línea fina, preparándose para negar lo innegable con la ferocidad de quien se sabe acorralada. No esperé a que mi hijo terminara su ridículo intento de justificación. El tiempo de las excusas había caducado hacía mucho. Con movimientos lentos y deliberados, que contrastaban con la tensión eléctrica del ambiente, abrí la carpeta azul que reposaba junto a mi plato. El sonido del cartón al abrirse resonó como un trueno en el silencio sepulcral. «Creo que puedo ayudar a aclarar esa confusión de costos, Roberto», dije con una voz suave pero impregnada de autoridad, la misma voz que usaba para despedir a gerentes incompetentes en mi vida pasada. «A veces, la memoria falla, como bien dice mi nuera, pero los números impresos en papel bancario tienen la mala costumbre de ser inolvidables». Extraje el extracto bancario arrugado, aquel que Rosa había rescatado de la basura, y lo deslicé sobre la mesa de caoba hasta detenerlo justo frente al plato del patriarca. Roberto ajustó sus gafas de lectura y tomó el papel con recelo, alisándolo con sus dedos gruesos. «Este es el extracto de la cuenta donde depositas religiosamente los $3.000 mensuales para mi salud.
expliqué, señalando la línea de crédito con mi uña perfectamente limada. Puedes ver la entrada del día 5, puntual como siempre, pero te invito a leer las salidas del día 6 y 7, que están marcadas en rojo. Todos los ojos en la mesa se clavaron en el documento. Camila se levantó de golpe, con el rostro desencajado por la ira. «¡Eso es privado! ¡Has robado mi correspondencia! Papá, no leas eso. Está loca y obsesionada», gritó, intentando arrebatarle el papel a su padre. Pero Roberto levantó una mano autoritaria, deteniéndola en seco sin siquiera mirarla. «Louis Vuitton, $1,200», leyó Roberto en voz alta, con un tono que oscilaba entre la incredulidad y la furia contenida. Siguió bajando, por la lista de infamias. «Restaurante La Mar, 380. Spa and Wellness, 450. Levantó la vista del papel, quitándose las gafas con un movimiento lento y peligroso, y clavó sus ojos en su hija. «Camila, ¿desde cuándo las farmacias venden bolsos de diseñador? ¿O es que el tratamiento para la demencia de tu suegra incluye masajes con piedras calientes?» La ironía en su voz era mordaz, cortante como un cuchillo. Doña Marta soltó un pequeño grito ahogado y se llevó la mano a la boca, mirando a su hija como si fuera una desconocida. La evidencia física del desvío de fondos estaba ahí, irrefutable, manchada de café pero clara como el agua. Camila, al verse descubierta, optó por la estrategia de la víctima agresiva, una táctica que le había funcionado con Jorge, pero que se estrellaría contra el muro de realidad de su padre. «Tú no entiendes, papá. Es una compensación. Cuidar de una anciana es agotador. Merezco un respiro», chilló, perdiendo completamente la compostura de dama de sociedad. Además, ella está senil. No sabe lo que dice. Probablemente falsificó ese papel con ayuda de la empleada. «Mírala. Disfruta de esto porque su cerebro ya no funciona bien», me señaló con un dedo acusador, temblando de rabia. Jorge, en un intento desesperado de apoyar a su esposa, asintió vigorosamente. «Sí, Roberto. Mamá imagina cosas. A veces manipula la realidad para hacernos quedar mal. Es su enfermedad hablando. Esa fue la señal para mí. Segunda estocada». «Mi enfermedad», repetí, saboreando las palabras con una calma que los aterrorizó más que cualquier grito. «Es curioso que menciones mi capacidad mental, hijo». Saqué mi teléfono celular del bolsillo, desbloqueé la pantalla y coloqué el aparato en el centro de la mesa, subiendo el volumen al máximo. «Quizás mi voz actual no tenga credibilidad para ustedes, pero tal vez la voz de Jorge hace una semana tenga más peso». Presioné el botón de reproducción. El silencio en el comedor se hizo absoluto, solo roto por la grabación digital que empezó a sonar con una claridad devastadora, llenando cada rincón de la estancia con la verdad desnuda. La voz de Jorge surgió del altavoz, patética y suplicante. «Mamá, no digas nada de tu salud a los Aragonés. Si dejan de mandar los 3.000 no podemos pagar la hipoteca». La frase quedó suspendida en el aire, rebotando contra las paredes de seda y los muebles caros. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Jorge, dejándolo pálido, como un cadáver. La grabación continuó. «Necesitamos ese efectivo, mamá. Hazlo por mí». Lo dejé sonar hasta el final, hasta que el silencio de la grabación se fundió con el silencio horrorizado de la habitación. No había anosognosia, no había demencia, solo había una conspiración sórdida grabada en alta definición. Roberto cerró los ojos un momento, como si sintiera un dolor físico agudo. Cuando los abrió, no miró a su hija, sino a su yerno. «¿La hipoteca?», preguntó en un susurro que era más aterrador que un grito. «¿Me estás diciendo que el dinero que enviamos para salvar la vida de mi consuegra lo están usando para pagar las deudas de una casa que supuestamente ya podían costear?» Jorge abrió la boca como un pez fuera del agua, incapaz de emitir sonido. La humillación era total. No solo eran ladrones, eran fracasados financieros que dependían de la estafa a una anciana para mantener su techo. Doña Marta empezó a llorar en silencio, lágrimas de vergüenza que corrían por su maquillaje impecable. «Exactamente, Roberto», intervine, retirando el teléfono de la mesa como quien recoge una prueba forense.
Llevan 3 años usando mis supuestas enfermedades como su cajero automático personal. Han desviado $108.000 en total, un dinero que nunca pedí y que nunca vi. Hice una pausa para dejar que la cifra se asentara en la mente del empresario. Pero lo más triste no es el robo del dinero, sino el robo de mi dignidad. Me han confinado a una habitación. Me han quitado mis llaves y hoy, para su visita, intentaron echarme a dormir al sofá como a un perro viejo. Mi voz se quebró ligeramente al final. Una grieta de emoción genuina que selló la empatía de los abuelos aragonés. Camila, acorralada y desesperada, lanzó su último ataque venenoso. «Pues si tanto te molesta, vete. Esta es mi casa. Mis padres pagaron la boda y nosotros pagamos la hipoteca. Tú solo eres una carga que vive gratis aquí», gritó, con los ojos inyectados en sangre. Fue un error fatal. Había invocado el tema de la propiedad frente a la dueña real. Sonreí, una sonrisa fría y triste. «Ah, la propiedad. Me alegra que toques ese tema, querida». Volví a meter la mano en la carpeta azul y saqué el documento más antiguo, la hoja de papel amarillento con el sello notarial y la copia del cheque. «Corrección técnica, Camila», dije, desplegando la escritura notariada y la copia del cheque de gerencia sobre la mesa, justo encima del extracto bancario manchado de Louis Vuitton. «Tú no eres la dueña de esta casa. Tú y Jorge sois propietarios del 40%, que por lo que escucho en el audio, está a punto de ser ejecutado por el banco por falta de pago». Señalé el párrafo subrayado en la escritura. «Yo, Ángela de la Vega, pagué $250.000 en efectivo hace 5 años. Soy la dueña del 60% de las acciones de esta propiedad. Legalmente, ustedes son mis inquilinos morosos. Y hoy, señores, se ha vencido el contrato de arrendamiento emocional». La revelación cayó como una bomba atómica. Roberto tomó la escritura, sus ojos escaneando rápidamente los términos legales, reconociendo la validez del documento al instante. Miró el cheque adjunto, la prueba irrefutable del capital que yo había inyectado. 250.000, murmuró, asintiendo con un respeto renovado hacia mí y una decepción abismal hacia su hija. «Nos dijeron que ustedes habían comprado la casa con sus bonus de ventas», dijo mirando a Jorge con asco. «Todo ha sido una mentira. Desde el Last Year's principio. Una pirámide de mentiras construida sobre los hombros de tu madre». Camila intentó hablar, balbuceando algo sobre acuerdos verbales, pero Roberto golpeó la mesa con el puño cerrado, haciendo saltar los cubiertos. «¡Cállate!», rugió, con una voz que hizo vibrar las ventanas. «Ni una palabra más. Me das vergüenza, Camila. Vergüenza profunda». Se levantó de la silla, dominando la habitación con su altura y su indignación moral. Doña Marta se levantó también, secándose las lágrimas con rabia, y se alejó físicamente de su hija, viniendo a pararse a mi lado, poniendo una mano en mi hombro, en señal de alianza. La familia aragonés se había fracturado, y las líneas de batalla se habían redibujado instantáneamente. Roberto se dirigió a Jorge, invadiendo su espacio personal hasta que mi hijo tuvo que recular contra el respaldo de su silla. «Escúchame bien, parásito», le espetó. «A partir de este segundo, se acabaron las transferencias. Ni un centavo más. Ese grifo se cerró para siempre». Jorge asintió, aterrorizado, encogiéndose en su asiento. «Y en cuanto a esos $108.000 que robaron en nombre de mi esposa y el mío», continuó Roberto, señalando el extracto bancario, «lo considero un préstamo fraudulento. Quiero que lo devuelvan hasta el último centavo. Si tienen que vender sus coches, sus joyas o sus palos de golf, me da igual. Tienen 30 días antes de que mis abogados intervengan por estafa». La primera consecuencia del tridente había sido lanzada. La Ford, ruina financiera inmediata. Pero Roberto no había terminado. Se giró hacia Camila, quien lloraba ahora de verdad, lágrimas de miedo por su futuro estatus social. «Y tú, hija mía, olvídate de la casa de la playa y de tu asignación del fideicomiso. Quedan congelados hasta que Ángela me diga que ha recuperado su dinero y su dignidad». La segunda consecuencia, la pérdida de privilegios y herencia. Camila sollozó ruidosamente. «Papá, no puedes hacernos esto». Pero Roberto la ignoró con una
Frialdad glacial. Luego Roberto se volvió hacia mí, con una expresión de disculpa profunda, transformándose de verdugo a caballero en un segundo. Ángela, te pido perdón en nombre de mi apellido. No sabíamos nada. Fuimos ciegos y estúpidos. Asentí, aceptando su disculpa con una inclinación de cabeza. No fuisteis estúpidos, Roberto. Fuisteis padres confiados. El abuso de confianza es el crimen más fácil de cometer. Roberto miró alrededor de la sala lujosa con desprecio. Marta, vámonos. No puedo comer en esta mesa ni un minuto más. Me revuelve el estómago respirar el mismo aire que estos dos. Espera, Roberto, dije, levantándome con la carpeta en la mano. Hay una última cosa. Miré a Jorge y a Camila, que parecían dos niños regañados esperando el castigo final. Como dueña mayoritaria del 60% de esta propiedad, tengo una exigencia administrativa inmediata. Saqué el tercer sobre, el que contenía el acta de revocación que Bermúdez ya debía estar enviando digitalmente. Quiero mi habitación de vuelta. Ahora, tienen hasta que termine mi café para sacar sus cosas del despacho que cerraron y devolverme las llaves de toda la casa. Si no, la próxima visita será del cerrajero y de la policía para un desalojo por ocupación indebida. Jorge intentó protestar débilmente. Mamá, no podemos mover todo hoy. Pero Roberto lo cortó con una mirada asesina. Si ella dice ahora, es ahora. Y si necesitan ayuda para cargar cajas, llamaré a mi chofer para que les enseñe cómo se trabaja. De verdad, la tercera consecuencia estaba servida. La pérdida del control territorial y la amenaza real de desalojo. La jerarquía de la casa había sido restaurada con violencia burocrática. Yo era la dueña, y ellos eran los intrusos. Roberto y Marta recogieron sus bolsos y caminaron hacia la salida sin despedirse de sus hijos. Al pasar por mi lado, Marta me apretó la mano. Llámame si necesitas algo, Ángela. Cualquier cosa. Escuché la puerta principal cerrarse con un golpe definitivo. El sonido de un veredicto final. Me quedé de pie en el comedor, sola con mi hijo y mi nuera, que seguían sentados en las ruinas de su almuerzo social. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue el silencio de la victoria. Me serví una copa de vino de la botella que Jorge había abierto para celebrar. Lo probé con calma y miré a Camila. ¿Y bien? El reloj corre. Esas sábanas no se van a lavar solas. El sonido de la puerta principal cerrándose tras la salida de los aragonés dejó un vacío acústico. En Minnesota, el comedor que pesaba más que cualquier grito anterior. Jorge y Camila permanecían sentados en las ruinas de su banquete fallido, mirando los platos con restos de comida fría, como si fueran los escombros de su futuro. Yo terminé mi copa de vino con una calma deliberada, saboreando el retrogusto de roble y la victoria, antes de depositar el cristal sobre la mesa con un tintineo suave pero definitivo. No hubo gritos ni recriminaciones histéricas por mi parte. La autoridad no necesita volumen, necesita claridad. Me puse de pie, alisé mi falda y miré el reloj de pared. Eran las 2:00 p.m. El tiempo de luto por su reputación ha terminado, anuncié con voz neutra. Tienen exactamente 2 horas para devolver cada una de mis pertenencias a la habitación principal. Y quiero que lo hagan ustedes personalmente, sin la ayuda de Rosa. Considérenlo su primera lección de fisioterapia laboral. Observar la mudanza inversa fue un espectáculo de justicia poética que disfruté desde el sillón de 200, lectura del vestíbulo, supervisando cada movimiento como un capataz silencioso. Ver a Camila cargar las pesadas cajas de libros y mis maletas de cuero por la escalera, sudando dentro de su vestido de diseño y arruinando sus tacones, fue la confirmación visual de que el equilibrio de poder se había restaurado. Jorge, con la camisa empapada y la respiración agitada, subía y bajaba con la cabeza gacha, evitando mi mirada, cargando el peso físico de su traición. No ofrecí ayuda, ni permití que Rosa interviniera cuando intentó acercarse por lástima. «Déjalos, Rosa», le ordené suavemente. «Necesitan entender cuánto pesa realmente la vida que yo les he facilitado durante tanto tiempo». Cada escalón que subían era un recordatorio de que la comodidad es un privilegio que se gana, no un derecho que se hereda. Una vez que la última caja fue depositada en mi dormitorio,
Me dirigí a la cocina para tener la conversación pendiente con Rosa Chacón. La encontré frotando una olla con nerviosismo, temerosa de que la ira de los patrones jóvenes recayera sobre ella. Me acerqué y puse una mano sobre su hombro, deteniendo su movimiento frenético. «Rosa, deja eso. A partir de hoy, la estructura de mando en esta casa cambia, oficialmente», le dije, entregándole un sobre con dinero en efectivo que había preparado previendo este momento. «Aquí tienes un bono por tu lealtad y valentía al rescatar el extracto. Tu salario aumenta un 15% desde este mes, y ese aumento saldrá directamente del presupuesto de ocio de Camila. A partir de ahora, tú me reportas a mí. Si ellos te piden un vaso de agua, primero me consultas. ¿Estamos claras?» Rosa asintió con lágrimas en los ojos, no de miedo, sino de alivio al saberse protegida por la verdadera dueña. A las 4:00 p.m., convoqué a la junta directiva familiar en el despacho, ese mismo cuarto que Jorge había cerrado con llave y que ahora estaba abierto de par en par bajo mi control. Me senté en el sillón de cuero giratorio, detrás del escritorio de caoba, mientras ellos se sentaban en las sillas de visita, al otro lado de la barrera ejecutiva. Sobre la mesa no había fotos familiares, sino una hoja de cálculo impresa que había preparado en mi laptop. «Hablemos de negocios», comencé, deslizando el papel hacia ellos. «La deuda principal es de $108,000 por el fraude de los cuidados médicos. He decidido no denunciarlos penalmente por ahora, pero eso no significa que el dinero sea un regalo. Se constituirá como un préstamo personal con una tasa de interés del 5% anual, legalmente notariado. Firmarán el reconocimiento de deuda hoy mismo ante el doctor Bermúdez». La palidez de Camila se acentuó al leer las condiciones del nuevo contrato de convivencia que había redactado. Además de la devolución de lo robado, establecí una renta mensual por el uso del 40% de las áreas comunes y servicios que, técnicamente, yo subvencionaba al 100%. La electricidad, el agua, el internet de alta velocidad y la comida de lujo se acabaron, dictaminé, tachando líneas en el presupuesto doméstico con un bolígrafo rojo. «A partir de mañana, cada uno pagará su cuota proporcional de gastos, $1,500 mensuales por pareja. Si no pueden pagarlo, les sugiero que alquilen un apartamento pequeño en la periferia y pongan su parte de la casa en alquiler. Aquí no hay inquilinos gratuitos. Bienvenidos a la economía real». La liquidación de activos comenzó al día siguiente, transformando la casa en una especie de almacén de subastas de lujo. Para cubrir la primera cuota de la devolución y los atrasos de la hipoteca que amenazaban mi techo, obligué a Camila a vender su colección de bolsos de diseñador. Fue patético verla fotografiar sus preciados Louis Vuitton y Gucci para publicarlos en plataformas de venta online, llorando sobre el cuero como si estuviera vendiendo a sus propios hijos. «Es solo material, Camila», le dije, devolviéndole sus propias palabras vacías del pasado. «Además, no los necesitas. ¿A dónde vas? Financieramente, esos bolsos desentonarían». Supervisé cada transacción para asegurarme de que el dinero fuera directamente a la cuenta de amortización de la hipoteca, no a su bolsillo. Recuperé casi $15,000 en una semana, una gota en el océano de la deuda, pero un océano de humildad para ella. Jorge tuvo que enfrentar su propia realidad degradada. Le exigí que cancelara su membresía en el club de golf y devolviera el coche deportivo que estaba en leasing a nombre de la empresa fantasma que había creado. «Pero mamá, necesito el coche para mi imagen en el trabajo», protestó débilmente. «No, Jorge», le corregí con frialdad. «Necesitas trabajar para tener imagen. Usarás el sedán del año 2015 que está en el garaje. Es un coche digno, seguro, y lo más importante, está pagado. Si quieres un Porsche, gánatelo sin robarle a tu madre». Verlo salir por la mañana en el coche viejo, sin el rugido del motor deportivo que tanto alimentaba su ego, fue la señal definitiva de que la adolescencia tardía de mi hijo había terminado forzosamente a sus 36 años. En el aspecto legal, mantuve la presión al máximo. El doctor Bermúdez redactó el acta de revocación de donación por ingratitud, pero no la ejecutamos inmediatamente. La dejamos firmada y custodiada en la notaría bajo una cláusula de ejecución diferida.
Les expliqué claramente la situación. Este documento es una guillotina suspendida sobre sus cuellos. Si fallan en un solo pago de la devolución, si vuelvo a notar una falta de respeto o si intentan manipular a alguien más, llamaré a Bermúdez y la cuchilla caerá. Perderán el 40% que les queda y saldrán de aquí con lo puesto. Su buen comportamiento no es opcional, es su único activo restante. Vivir bajo libertad condicional en su propia casa cambió drásticamente su actitud. El miedo es un excelente corrector de modales. Mi rutina matutina se transformó radicalmente. Despertar de nuevo en mi cama king size, envuelta en mis sábanas de hilo recuperadas, dejó de ser un simple acto de descanso para convertirse en una afirmación diaria de triunfo. Ya no me escondía en la cocina para tomar un café rápido. Ahora desayunaba en la terraza, leyendo el periódico completo con mis gafas de lectura, mientras Camila servía el café en silencio antes de irse a buscar un trabajo real, presionada por la necesidad de pagar su alquiler. El aire de la casa, antes viciado por la conspiración y el susurro, ahora se sentía limpio, ventilado por la verdad. Mi salud, irónicamente, mejoró notablemente al desaparecer el estrés de ser tratada como una inválida. Resultó que mi decadencia era solo el reflejo de su toxicidad. Recuperé también mi vida social, esa que habían intentado amputar para aislarme. Comencé a invitar a mis amigas ex empresarias a tomar el té los jueves por la tarde, usando la vajilla buena y ocupando el salón principal sin pedir permiso. La presencia de mujeres fuertes, inteligentes y exitosas en la casa servía como un recordatorio constante para mí. No era de lo que es una verdadera dama, en contraste con su versión superficial. En una de esas reuniones, Camila intentó pasar rápidamente hacia la escalera, y una de mis amigas comentó en voz alta: «¡Qué suerte tiene tu nuera de vivir contigo, Ángela! Debe aprender mucho de ti». Yo sonreí y respondí para que ella me oyera: «Está en un curso intensivo de realidad, querida, y la matrícula le está costando muy cara». Roberto Aragonés me llamó 2 semanas después del incidente. Su tono era de un respeto casi reverencial, el tono que un general usa con otro. «Ángela, he cortado el flujo de efectivo a Camila, pero quiero enviarte un cheque personal para ti. Úsalo para lo que quieras, un viaje, joyas, lo que sea. Es mi forma de pagar por la ceguera de estos años». Acepté el gesto, no por el dinero, sino por el simbolismo. «Gracias, Roberto. Lo usaré para redecorar el despacho. Necesito un ambiente nuevo para gestionar mi patrimonio recuperado». Esa alianza tácita con los suegros blindó mi posición. Jorge y Camila ya no tenían a dónde correr. Estaban rodeados por padres que ya no compraban sus mentiras. A veces, por las noches, los escucho discutir en voz baja en su habitación, culpándose mutuamente por la pérdida de su estatus. Antes, esos sonidos me habrían causado angustia o deseo de intervenir para arreglarlo, como hace una madre. Ahora, los escucho con la indiferencia pedagógica de quien sabe que el sufrimiento es necesario para el crecimiento. He aprendido que mi mayor error no fue confiar, sino protegerlos de las consecuencias de sus actos. Al quitarles el colchón de seguridad financiera, les devolví la oportunidad de madurar, aunque fuera a través del dolor. No soy una madre cruel, soy una madre que finalmente ha dejado de ser cómplice de la inutilidad de su hijo. Esta noche, la casa está tranquila. Estoy sentada en mi sillón favorito, con una copa de vino tinto en la mano y la libreta de contabilidad negra sobre el regazo, ahora llena de números reales y planes de futuro. Miro a través del ventanal hacia el jardín iluminado, sabiendo que soy la dueña absoluta de mi destino y de cada metro cuadrado que habito. No hay fantasmas en los pasillos, ni enfermeras imaginarias, ni deudas ocultas, solo la verdad, clara y dura como el diamante. Di un último sorbo al vino, cerré la libreta con suavidad y sonreí al vacío, pensando en la lección final que les había impartido sin necesidad de pizarras ni libros. Ellos creían que la vejez me hacía lenta, que mi silencio era sumisión y que mi amor de madre era un cheque en blanco infinito. Se equivocaron en el cálculo más básico de la vida. Pensaron que por ser vieja mi silencio era debilidad.
No sabían que estaba calculando el interés compuesto de su traición.